El orden criminal del mundo. Resumen, Stefania Bustamante Acosta. Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Filosofía y Letras. Sociedad Contemporánea / Teoría Antropológica. Documental original de en portada, @rtve.es. TV Servicios Informativos, 2006. Director, Juan Antonio Sacaluga. Subdirector, Ángel Navarro Gómez. Productor, Carlos Jerónimo. Carlos Estevez entrevista a Eduardo Galeano y Jean Ziegler. Eduardo Galeano fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los más grandes artistas de la literatura latinoamericana. Galeano mostró que la pobreza, el sufrimiento y el subdesarrollo de la mayoría de los latinoamericanos no son un estado natural, sino creado por el saqueo económico e histórico, comenzando con España y otros países de Europa, y luego por el Reino Unido y los Estados Unidos. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad de otros. El derecho de la soberanía es hoy en día un lujo solo de los países poderosos. Cuando los países pobres ejercen ese patriotismo, se convierte en populismo o peor todavía, en terrorismo. El terrorismo busca atemorizar y llamar la atención a la mayor audiencia posible. Entre más espectacular el acto de terror, mejor. México sufre del terrorismo en las fronteras, en esa discriminación que ha cultivado Estados Unidos de América. El plan del presidente norteamericano Donald Trump para construir un muro a lo largo de la frontera entre su país y México es parte de ese producto, que se vende también en el país vecino del norte. El miedo es el peor enemigo de las políticas públicas eficaces y de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones en la materia, mismas que afectan la vida cotidiana de millones de personas. El país vecino se instaló en la frontera desde el atentado del 11 de septiembre, argumentando que México era deficiente. El terrorismo, como su nombre lo indica, está dirigido contra la población civil, a la que busca atemorizar cuando las acciones militares han fracasado. Quienes lo practican tienen la finalidad de acobardar a un grupo, una colectividad o una nación entera, y así quebrar el sustento de las acciones militares. Hemos tenido terrorismo en México. Lo realizaba el ejército cuando ahorcaba cristeros a lo largo de caminos donde fueran ejemplo de lo que ocurriría a otros alzados. Lo cometían los cristeros cuando empalaban a maestros rurales que defendían la educación laica. Pasó en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y pasa en las comunidades indígenas, pasa en las fronteras de México con Centroamérica. Pasa cuando el narcotráfico toma a poblaciones enteras. Jean Ziegler, relator especial de ONU para el derecho a la alimentación entre 2000 y 2008. Actualmente es vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En junio de 2012, en relación con la deuda externa de los países, entre ellos España, Ziegler declaró que era una deuda odiosa, ya que vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no.
Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. España no debería pagar su deuda, porque es delictiva y legítima. Los verdaderos dueños del capital son totalmente independientes de las leyes. El capital financiero es independiente, domina al capital social en todas sus formas. Los grupos, con el capital, son los que dirigen a Estados Unidos, y de ahí parte el dominio para los demás países, que son entes subordinados. Tres organizaciones son las más poderosas, que regulan el mundo de la oligarquía del capital financiero invisible: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. El Fondo Monetario Internacional lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene el derecho, pero digamos 5. El Banco Mundial es poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial del Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, sus estatutos establecen el derecho de voto, pero nunca se votó. La gente no está sufriendo una hambruna actual, están en una situación de hambruna crónica. Cuando los niños llegan a esa situación ya ni comen. Es absurdo que el capitalismo del primer mundo le pida a África que pague las deudas que ya han sido pagadas. Es criminal, es un genocidio organizado. Antes, un mundo donde se generaba pobreza era un mundo injusto. Ahora resulta que la injusticia ha dejado de existir, y la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. La pobreza mexicana siempre ha existido. Este problema cobra fuerza a principios de los años 90, por causa de la corrupción en la política, la desigualdad social, la falta de trabajo, causadas por una deuda externa, que afectó a todos los mexicanos efectuándose en sus salarios, y posteriormente a la bolsa mexicana. Abarca todo un modo o contexto, puesto que todo lo atribuimos o relacionamos con dinero, bienes materiales, entre otras cosas. La pobreza mexicana constituye una gran parte de los ciudadanos, puesto que engloba todo su ámbito social y laboral cotidiano, que es el que los hace producir un bien económico. Los derechos sindicales que se habían conseguido con luchas están corriendo grave peligro, porque ya nadie se anima a nada, por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo, a no encontrar trabajo. Hay muchos pánicos, de vivir, de ser, de cambiar. El trabajo se convierte en una mercancía, como cualquier otra. El hombre pierde sus derechos y se convierte en una mercancía como cualquier otra, y donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. El trabajador no tiene garantías sociales. El trabajo vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja y quién no, y cuánto se trabaja cada vez más horas a cambio de un salario menor. El capitalismo ya exterminó el derecho a la sindicalización. El mundo del trabajo se encuentra fracturado, la economía crece muy poco y de manera concentrada. Las microempresas, es decir, las que tienen menos de 10 empleados, siguen siendo las principales generadoras de empleos en el país, y las que se les cobra más impuestos. Pero al no estar integradas en cadenas de valor, y al enfrentarse a un mercado interno desestructurado, generando más de 90% de los puestos de trabajo, obtienen apenas una cifra aproximada de 20% de la riqueza generada en el país. Las grandes empresas, es decir, las que tienen más de 500 empleados, generan menos del 1% de los empleos del país, pero se quedan con más de 30% de los recursos que se generan por la totalidad de las unidades económicas que hay en el país.
se origina principalmente de la economía del país, es decir, de todos los recursos y fondos económicos, los diversos enfoques políticos. En México no existe una misma secuencia de procesos. La educación en el país es muy variada en todos los estados, no es uniforme, hay falta de solidaridad entre estados, el desempleo, el crecimiento poblacional, la parización. Todo esto a causa de 1. Ignorancia, 2. Inexperiencia, 3. El analfabetismo, y 4. Egoísmo. Las 500 sociedades multinacionales controlan el 52% del producto mundial, es decir, de todas las riquezas en mercancía, capital, patentes, servicios producidos en el planeta, son un monopolio, un poder como nunca había existido antes en el mundo. La oligarquía actúa en magnificación de su beneficio. Hay que romper con esta violencia estructural. Oligarquía de México, por Marco Rascón. Es la que gobierna y decide. Es el poder real, pero está dividida. Carlos Salinas, al privatizar, pero sin abrir, llevó la escisión oligárquica a un nuevo nivel. Creó, favoreció y protegió a unos, y mandó a la globalización y la quiebra a otros. Por eso Salinas es antineoliberal, que defensor del liberalismo social y men organizado se organizó, y está unido de manera indisoluble al sistema electoral y a los partidos, a los gobiernos, a todos los niveles. El salinismo formó nuevos monopolios, a su vez, debilitó al sector manufacturero y la producción agrícola. A partir de 1989 muchos de esos capitales se trasladaron al sector inmobiliario y la especulación financiera, como vías para el lavado de dinero, fomentando de esa manera al crimen. Otro sector oligárquico ha quedado fuera y reclama poder. Muchos de ellos, con poder político, resisten a todo y guerrean encapuchados y con violencia contra los poderes globales. Sin embargo, así, divididos y enfrentados, se unen contra empresarios, que sí trabajan, posibles reformas y el peligro de una vía alternativa democrática y progresista. Ellos también han mandado al diablo las instituciones. Las oligarquías mexicanas han tomado como campo de batalla a los poderes de la República, para enfrentar e imponerse al país y otras posibilidades. Su espacio de disputa no son las elecciones, sino imponer sus decisiones de manera discrecional. Todo debilitamiento y desprestigio de la legalidad, para ellos mejor. La economía ya no es una actividad humana, desprende al hombre como sujeto de la historia y con ello la negación de los valores. El trabajo se torna cada vez más repetitivo y automático. Las instrucciones que se le dan al trabajador le restan su derecho a pensar y moverse con libertad. La vida en el trabajo está siendo negada por necesidades de control. La creatividad, la curiosidad y el pensamiento independiente van siendo obstaculizados. El inevitable resultado es evasión y rebeldía por parte del trabajador, apatía o destructividad. Tenemos que rechazar la idea de que es algo normal la destrucción de nuestros semejantes, por este sistema criminal y mortífero del mundo. La oposición al sistema. El neoliberalismo trata de controlar las conciencias, por medio de los medios de comunicación, controlar a la prensa y el debate público. Jean Ziegler. La oposición de los intelectuales hacia el capitalismo es un hecho significativo a nivel social. Estos dan forma a nuestras ideas e imágenes de la sociedad. Ellos proponen las políticas alternativas, que las burocracias toman en cuenta. De tratados a eslóganes ellos nos dan las oraciones, con las cuales nos expresamos. Su oposición es especialmente importante en una sociedad que depende cada vez más sobre la formulación explícita y diseminación de la información. Documental El orden criminal del mundo, integrado a México, 2018.